United Fruit Company is a major American commerce corporation created in 1899 by Henry Mix, while under the President William McKinley. Mix constituted such company after being responsible for the constitution of the railroad in Costa Rica, in which he began planting banana plants among the tracks. As time went by, Mix recognized the potential of such business and created what would later be United Fruit Company. Using the land the Costa Rica government had given Mix as a way of payment for the railroad. The United Fruit Company had direct relationship and functioning of the Great White Fleet, while it consisted in U.S. Navy battleships previously made and used for the war, which now, painted white, served for a commerce purpose. Since the moment of the creation of such corporation, the United Fruit Company was hired for various means by many governments, thus creating strong ties and depths between the two institutions. Overall, the United States Fruit Company not only had in the government and economic aspects, but in the social dynamics of the places the United operated in. José Arcadio Buendía, un hombre soñador e ingenuo, es el fundador de Macondo, un pueblo a 30 minutos de Aracataca. Junto a Úrsula, tuvo 3 hijos: José, Aureliano y Amaranta. Úrsula, amada mía, esta empresa de tanto prestigio nos está robando la paz. Querida, Dios nos libre en que el desasosiego de la batalla. Cariño mío, Macondo está en su auge. Pronto llegará a su apogeo. Que Dios nos dé bananas hasta la saciedad. Que con eso alimentaremos al pequeño Aureliano, a José Arcadio y a Amaranta. Úrsula, mujer, no daré de alimentar a mi hijo con el sudor de nuestra frente, sabiendo que proviene del capitalismo del cual somos esclavos. Y así pasaron los años, los trabajadores explotados sin ninguna remuneración. Generaciones después nos encontramos con el pequeño Aureliano, un hombre corpulento, precursor de la prosperidad en Macondo. ¿Hasta cuándo soportaremos este trabajo? Mi esposa Remedios, que vida dio al pequeño Aurelianito de verde. De tanto presenciar el dolor de mi esclavitud, los dos olvidamos que yo era el heredero del gran José Arcadio Buendía, que en paz descanse. ¡Tú, que eres un forajido! Debes comprender que nosotros somos la piedra angular de Macondo. De no fuera de esta majestuosa presencia en este pueblo miserable, no sería nada más que un recuerdo de una postal. Nunca más supimos del pequeño Aureliano después de ese encuentro con Sam Samurai. Remedios, devastada, fue al centro de la plazoleta con trinches y antorchas a protestar. ¡No permitamos tal injusticia! ¡Contra los trabajadores que mantienen pie a este pueblo soberano! Nuestro pueblo está ciego, que tal compañía llevará a la perdición de nuestra descendencia. ¡Demando justicia! ¡Ey! Salgo de aquí, les ordeno que se marchen. No hay nada de lo que tengan que manifestar. Nosotros componemos esta noble institución. Les damos hogar, comida y trabajo a sus seres queridos. Trabajamos por el progreso de Macondo y ustedes están atravesando en ese largo camino. ¡No! ¿Qué clase de trabajo es aquel que el sueldo no alcanza ni para un litro de leche? ¡Justicia! ¡Justicia! ¿Dónde está una paga justa para los obreros que trabajan de sol a sol? ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Demando
Sam Samurai era un hombre bien fajado, llamó de inmediato a los policías y a los militares. Los uniformados arribaron pronto y con mosquetes dispararon hacia la muchedumbre. 3.000 hombres de valor que trabajaban arduamente cayeron rendidos al piso. National Fruit Company has been considered the representative of American imperialism in Central America. The company had a lot of privilege in that region, while the workers were exploited and didn't win enough money to feed their families. The company also counted on authoritarian governments in dealing with labor unrest. One of the privileges the United Fruit Company had was that the rulers of the different nations in the places they operated were natural allies because they were against unionism. These alliances could only survive as long as multinationals provided the rulers with economic stability for the country. However, when the multinational proved to be incapable of doing that, the rulers allied with the working class because the working class made a riot to demand justice and to be well played.